Voy a estarles leyendo la declaración de estado de emergencia de Donald Trump hace unas horitas por amenazas de Cuba. Se las voy a leer traducida, le hice la traducción a través de la IA y ya por ahí pues pueden tener una mejor idea de exactamente de qué se trata todo este tema. Si me trabo, no me juzguen, estoy leyendo lo mejor que puedo. Por la autoridad que me confiere como presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Ahí marca los números de leyes, la Ley de Emergencias Nacionales y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos. Por la presente determino y ordeno. Sección 1, Emergencia Nacional. Como presidente de los Estados Unidos tengo el deber imperativo de proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país. Determino que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria, cuyo origen se encuentra en todo o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. El gobierno de Cuba ha tomado acciones extraordinarias que dañan y amenazan a los Estados Unidos. El régimen se alinea con y brinda apoyo a numerosos países hostiles, grupos terroristas, transaccionales y actores malignos adversos a los Estados Unidos, incluyendo al gobierno de la Federación Rusia, la República Popular China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah. Por ejemplo, Cuba alberga abiertamente a peligrosos adversarios de los Estados Unidos, invitándolos a establecer capacidades militares y de inteligencia sofisticadas en Cuba que amenazan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, la cual intenta robar información sensible de seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba continúa construyendo una profunda cooperación de inteligencia y defensa con la RPC. Cuba da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales tales como Hezbollah y Hamas, creando un entorno seguro para estos grupos malignos a fin de que puedan construir vínculos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar al hemisferio occidental, incluidos los Estados Unidos. Cuba ha proporcionado durante mucho tiempo asistencia de defensa, inteligencia y seguridad a adversarios en el hemisferio occidental, intentando frustrar las sanciones de los Estados Unidos y de la comunidad internacional diseñadas para hacer cumplir la estabilidad de la región, defender el Estado de Derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de los Estados Unidos para abordar las amenazas a Estados Unidos planteadas por países hostiles, grupos terroristas, transnacionales y actores malignos, incluso en el hemisferio occidental. Además, en contra de los intereses y de la política exterior de los Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia. El régimen comunista persigue y tortura a sus opositores políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, obtiene beneficios corruptos de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, las familias de presos políticos enfrentan represalias por protestar pacíficamente contra el encarcelamiento indebido de sus seres queridos. Las autoridades cubanas hostigan a los fieles religiosos, bloquean la libre asociación de organización de la sociedad civil, prohíben la prensa libre y niegan la capacidad de expresarse libremente, incluso en Internet. El régimen cubano continúa difundiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas en todo el hemisferio occidental, amenazando la política exterior de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen tolerancia, pero frente a las depredaciones del régimen comunista cubano, los Estados Unidos actuarán para proteger la política exterior, la seguridad nacional y los intereses nacionales de los Estados Unidos, incluso haciendo que el régimen cubano rinda cuentas por sus acciones y relaciones malignas, el tiempo que permanecen comprometidos a apoyar las aspiraciones del pueblo cubano a una sociedad libre y democrática. Determino que las políticas,
prácticas y acciones del gobierno de Cuba amenazan directamente la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para dañar a los Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas, transnacionales y actores malignos que buscan destruir a los Estados Unidos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba también son repugnantes a los valores morales y políticos de las sociedades democráticas y libres y entran en conflicto con la política exterior de los Estados Unidos de fomentar un cambio pacífico en Cuba y promover la democracia, el principio de la libertad de expresión y de prensa, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, determino que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, cuyo origen se encuentra en todo o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a dicha amenaza. Para hacer frente a la emergencia nacional declarada en esta orden, determino que es necesario y apropiado establecer un sistema de aranceles como se describe a continuación. Bajo este sistema podrá imponerse un arancel ad valorem adicional a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que directa o indirectamente venda de otro modo proporcione cualquier petróleo a Cuba. A mi juicio, el sistema de aranceles descrito a continuación es necesario y apropiado para abordar la emergencia nacional declarada en esta orden. Sección 2. Imposición de aranceles. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden podrá imponerse una tasa adicional de arancel ad valorem sobre los bienes importados a los Estados Unidos que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda de otro modo, proporcione petróleo a Cuba, de conformidad con los incisos B y C de esta sección. B. El secretario de Comercio, en consulta con el secretario de Estado y cualquier alto funcionario que el secretario de Comercio considere apropiado, determinará si después de la fecha de entrada en vigor de esta orden un país extranjero vende o de otro modo proporciona petróleo a Cuba directa o indirectamente. Después de que el secretario de Comercio determine que un país extranjero vende o proporciona petróleo a Cuba directa o indirectamente, el secretario de Comercio informará al secretario de Estado de su determinación, incluyendo cualquier información relevante para dicha determinación. El secretario de Comercio podrá emitir reglas, reglamentos y directrices necesarios o apropiados para implementar esta orden. El secretario de Comercio también podrá realizar cualquier otra determinación o tomar cualquier otra acción necesaria o apropiada para implementar esta orden. Después de que el secretario de Comercio realice una determinación afirmativa conforme al inciso B1 de esta sección e informe al secretario de Estado, el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, el secretario de Seguridad Nacional y el representante comercial de los Estados Unidos, determinará si y en qué medida debe imponerse un arancel ad valorem adicional sobre los bienes que sean productos del país extranjero que se haya determinado que vende